ustedes solitos. Ya estamos grabando. Buenos días a todos. Gracias por su paciencia. Tuvimos fallas técnicas. Sí, señora. ¿Puedes mutearte, Angelita? Gracias. Ok. Gracias. Entonces, tranquila. Entonces, en este caso, vamos a hablar del tema de fenómenos migratorios. Agradecer su colaboración y paciencia, pues no pensé que el internet se me fuera. Igual les envié el link para que tomaran apuntes, pero hay algunas otras cosas a tener en cuenta frente al fenómeno, a lo que es fenómenos migratorios. Al final de la clase llamo lista rápidamente para saber quiénes están. Agradezco prestar su atención frente al tema y cualquier duda pues me comentan, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de un fenómeno migratorio, nos estamos precisamente refiriendo a un tema relacionado a algo inusual. Entonces, cuando nos referimos, yo no activo la cámara, discúlpame. Cuando nos referimos a algo inusual, es algo que normalmente no es visto, obviamente, pero sí en la historia ha sido muy latente y es un fenómeno porque no debería ocurrir. Démonos cuenta que en la parte geográfica un fenómeno catastrófico es algo que es natural, mas no debería ocurrir, pues porque afecta a la humanidad. Entonces, el fenómeno en la geografía, un fenómeno que hace que de una otra manera ocurra un terremoto, una catástrofe, pues científicamente en la naturaleza al presentarse, pues es algo que diría es magnífico, pero pues obviamente al afectar la humanidad, afecta brutalmente. Pero cuando hablamos de un fenómeno migratorio es que no debería pasar, que sí sucede desafortunadamente en este caso y que tiene algunas causas o consecuencias frente a su proceso de migrar de un lado a otro. Entonces, aquí vemos cómo frente a este fenómeno migratorio podemos evidenciar cómo ha afectado a muchos países del mundo. Ahora esto no me funciona. Ay, Señor Jesús. Día de locos. Perdóname tantito. Ok. Va a tocar con solo la presentación porque no me deja. Listo. Ok. Entonces, cuando hablamos del tema de migrar, obviamente migrar se refiere a moverse. Traten de hacer ese comparativo de esas dos palabras, migrar, movimiento, o de un lugar a otro, ¿listo? Para establecerse en un lugar. Me muevo y me establezco en otro lugar, sea que obviamente es otro país, al no perteneciente al mío, ¿listo? Y que obviamente es menos permanente. Por lo general, cuando estamos en Colombia, permanecemos siempre, pero al estar en otro lugar, fue forzado, el proceso fue forzado y de una u otra manera toca estar en ese lugar. Cuando hablamos de los migrantes, en este caso se vuelve internacional cuando hay un cruce de una frontera nacional. Cuando hablamos de fronteras es lo que el año pasado yo recuerdo que les explicaba ese tema y para los que de pronto no saben, cuando hablamos de una frontera es lo que limita un país del otro. Entonces una frontera hace que haya una terminación de un país, un ejemplo latente, Venezuela y Colombia. Por eso ustedes se dan cuenta que la mayoría de noticias se presentan en la frontera entre Colombia y Venezuela en frente al tema de migración de los venezolanos hacia Colombia, en este caso. Esa es una de las situaciones donde se presenta y en donde vemos cómo, en este caso, los venezolanos tienen que migrar a Colombia por diferentes cuestiones políticas, económicas del país. ¿Listo? Cuando hablamos de que el fenómeno migratorio es una problemática conceptual, es que esta migración internacional no se establece por generalidades. ¿Qué me refiero? No es algo que sea planeado, es algo forzado, algo que desafortunadamente hizo que la persona o hizo que los migrantes necesariamente salieran de ese lugar. Cuando hablamos de esa migración, siempre van a haber dos actores. Uno, que es el estado o el lugar, el país de donde está saliendo, y otra, que es donde en este caso
está llegando, obviamente, el migrante. Es como el emisor y el receptor. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. El ejemplo de Venezuela, en el cual es el que está saliendo de allí de su nación o de su estado para llegar a Colombia. Son dos actores. No se llamaría migración si no se sale del lugar, sea de una localidad, sea de un barrio, sea de una ciudad, sea de un país. Pero aquí estamos más hablando necesariamente de un país. Siempre van a haber dos actores. Pilas, no puedo llegar a confundir estadía o cambio de ciudad con migración. Recuerden que el migrar es necesariamente salir forzosamente y que obviamente directa e indirectamente se sufre frente a esta situación del tema de migrar. Aquí vemos un concepto de que es el tema de migración y esto aquí sí es importante para que lo tengamos en cuenta. Y es que cuando hablamos de qué es la migración es cambio de domicilio, tránsito hacia una cultura diferente. Si ustedes se dan cuenta, los venezolanos tuvieron que cambiar su cultura, su forma de vida, su horario horario, me refiero a uso horario que no es el mismo que Colombia, su alimentación, dejar a su familia, sus costumbres, el tipo de las normas de convivencia. Démonos cuenta que Venezuela es un país comunista, Colombia es un país democrático. Ese cambio fuerte para ellos hace que de una otra manera, no se, en este caso, sea el cambio para ellos sea fuerte y que ellos tengan que acostumbrarse o cambiar su estilo de vida. Y por último, cambio a una sociedad, un esquema de valores diferentes. El estatus social o el estado social que ellos tenían era totalmente diferente al colombiano. Ahí ven un proceso de adaptación. ¿Listo? Natalia, una pregunta. Dame un ejemplo o dime a qué se refiere cuando hablamos de en la migración en cuanto a una cultura diferente. ¿Ya estás habilitada? Allá. ¿Sí? Profe, ¿cómo así no le entendí la pregunta? La pregunta que yo te estoy haciendo que cuando hablamos de qué es la migración, nos habla de un cambio de domicilio, un tránsito hacia una cultura diferente, normas de convivencia y cambio a una sociedad esquema de valores diferente. Cuando yo digo que la migración es un tránsito hacia una cultura diferente, ¿a qué se refiere? Como que lo cambian, o sea, le cambian su cultura o, ay, no sé. Bueno, es claro lo que se está diciendo allí, pero cuando hablamos de que es un cambio de cultura, di un ejemplo. Quien quiera participar puede levantar la mano. Natalia. Franklin, ¿entiendes cuando hablamos de un cambio de cultura? Gómez. Mazo. Cuéntame ese mazo. Señor, ya te desmuteé. Pues yo creería que cuando, por ejemplo, lo que está pasando con los venezolanos, que Sí, ellos se tienen que cambiar de nación, por ejemplo, que vienen acá a Colombia, entonces ellos no tienen lo mismo que en su país. Por ejemplo, algunos dejan las familias allá y se vienen acá para cambiar su vida, pero no van a tener lo mismo. Entonces van a tener diferentes cosas y, por ejemplo, hay unos que viven en la calle y allá en Venezuela vivían en sus casas, pero como les tocó cambiar de nacionalidad, entonces cambian muchas cosas en la vida de ellos. un ejemplo. ¿Qué crees que qué cambio tuvieron que hacer ellos a diferencia de, o sea, que es naturalmente, tradicionalmente que hacían y que les tocó cambiar aquí en Colombia? No sé, pero Pilas, chicos, no me sirve de nada yo estar explicando si no estamos atentos a eso. Franklin, ya te desmonté. Profesora, yo creería que una primera cosa que cambió fue que el trabajo de ellos creo que cambió porque en Venezuela ellos trabajaban de una forma y aquí vienen a trabajar de otra forma. Sí, claro. De hecho, el cambio de cultura habla también de la parte política. Recuerden la parte comunista y democrática que lo diferencia. Dani.
Pues, profe, antes tenían como diferentes trabajos y ahora les toca como Sí, Juan otros Carlos. tipos o diferentes, ¿no? Sí, también. ¿Listo? Porque quiero que quede claro este tema, chicos, porque ustedes deben conocer cuando hablamos de trasladarnos o de vacacionar o de cambiar de un lugar de nacionalidad, hablar de un tema migratorio. Cambia totalmente, total. Recuerden que una migración es forzada. Díaz, Díaz, Jonathan, ya te habilité el micrófono. Profe, pues siento yo que digamos un ejemplo de eso sería de la forma en que ellos hablan, ya que pues por ejemplo para nosotros es un poco extraño la forma de ellos de hablar, entonces nosotros algunas veces para entenderlos ellos tienen que cambiar la forma de hablar para nosotros poder entenderlos bien. Y que es necesario, ¿no? Porque ahí Sí, entra el sí, tema de discriminación o racismo, ¿no? sí, Aranda, gracias, Profe, Díaz. también como ellos trabajaban allá en los bolívares. Muy bien, el cambio de moneda, eso hace parte de su cultura. Entonces, venir a cambiar su forma de trabajo, en donde ellos se acostumbraban de que a comprar cosas diferentes con su tipo de moneda o billete, y llegar aquí a Colombia es una cosa totalmente diferente. Bien, muy buen el aporte, Karen Zamboní. Profe, Ya pues yo te, también que en la forma que ellos comen, o sea, cambian como ellos comen, o sea, porque yo conozco un marido de una prima que él es venezolano y él come muy diferente a, o sea, Ujú. nosotros. Señora. También la forma en los que ellos comen cambian. Sí, o sea, la forma de la alimentación. Sí, de hecho yo también tengo un compañero que es venezolano y son muy exigentes en su alimentación. Son totalmente diferentes. Gracias. Frank, Profesor, otra cosa que cambia pues de Colombia a Venezuela podría ser la cultura, porque sí, digamos un ejemplo, para ellos el 7 de diciembre no hay día de velita ni nada, sino que es un sí, día normal. En cambio aquí en Colombia casi en todos lados se celebra el día de las velitas. muy Y bien. también por ahí mi mamá tiene un amigo que le tocó irse para Venezuela por todo eso. Y pues él nos dice que el Día del Niño allá en Venezuela no existe. Sí Entonces, existe, pero no es en el mes de abril, sino que es por allá creo que en julio. muy bien, Franklin. Entonces, Natalia, date cuenta cómo hay un tránsito hacia una cultura diferente. Vienen de una cultura diferente y vienen a tener cambios acá de acuerdo a esa migración. ¿Qué pasa? Gracias, Franklin. Jonathan, ya te desmuteé. pues también podría ser como el clima, porque yo estaba mirando y por ejemplo en la capital de Colombia, Bogotá, hace más frío que en la capital de Venezuela, Caracas. Sí, señor. De hecho, para ellos el clima de Bogotá es como estar en mesitas, un ejemplo. Muy bien, Nailian. Profe, también puede ser la educación de los niños. Sí, de hecho Es ellos muy tienen diferente a veces de hasta allá a la de acá. tienen mayor conocimiento en cosas, sí, muy bien. Andrea, ya te desmuteé. Que también, o sea, como dijo Nadia, que en la Nailian, parte, eso, en la parte del estudio también, porque ellos no hacen hasta 11, sino hasta décimo, que es lo que... sí, creo que sí, también. La parte educacional también cambia, muy bien. Listo. Diego Quintero, Profe, la justicia. ¿qué es ese tema de la justicia? Cuéntame. Las leyes que, digamos, por allá hay diferentes que aquí en Colombia. Obviamente con el cambio tan brusco que hubo frente al tema de Venezuela, pues obviamente allá el poder militar es más fuerte. Recuerden que eso también puede hacer parte del cambio en ese tema de que genera cambio. ¿Tú ibas a decir algo, Juan Manuel? ¿No? Iba a hablar Natalia, señora. Ya te desmuteé. Profe, ya puedo hablar. Profe, también cambiaría como la parte del hablado. O sea, Sí, en otros lugares, o sea, como que el acento les cambia, ¿sí me entiendes?
por ejemplo, en España, sí, en España, Madrid, dicen como que tío, y uno como que uno no dice tío, sino como otras palabras así, entonces sería también como el cambio de acento y las costumbres y todo eso. Digamos, ese tío es como decir aquí, parcero. Ujú. Es algo similar. Sí, muy bien. Sí, pero pues uno Cambia, como no sabe, señor. entonces uno se confunde. Sí, muy cierto. Nailian, Profe, también lo que cambia es lo de la salud de ellos, porque ella es diferente a la de acá. sí, o sea, esos son cambios de las partes culturales. Muy bien. Gracias, chicos. Ahora vamos a los antecedentes. Cuando hablamos de un antecedente histórico, es qué me habla la historia frente al tema de la migración. Entonces, habla de que en este caso son circunstanciales. A partir de una situación, se es necesario salir. A eso se refiere una circunstancia. Entonces, si llegase a dar se llegase a dar un golpe de Estado aquí en Colombia, que Dios no lo quiera, que nos obligue a salir o a migrar a otro país, eso es una circunstancia. ¿Qué podría ser una circunstancia que me haga migrar? Un ejemplo, la violencia en Colombia. Cuando un grupo de personas, en este caso, están siendo violentadas o secuestradas, pues sencillamente no quieren vivir en Colombia por ese tipo de violencia que ha pasado. Hay personas que llegaron a Estados Unidos y dicen, yo llego a Estados Unidos porque por la violencia que hay tanto en Colombia. Andrea. Yo también siento que la parte económica, profe, porque aquí de pronto, no sé cómo decir, bueno, la plata de nosotros vale más en la que de Venezuela porque el bolívar no está valiendo nada. Claro, Y ahora ya pues están pagando con tarjeta o si no con dólares. no, y el tema es valorización de la moneda en Venezuela. Entonces, si no estoy mal allá, ¿cómo fue que yo una vez vi? Una harina de esto valía como decir acá 500.000 pesos. Entonces uno quedaba asombrado, ¿no? ¿Cómo así? Pero no es porque sencillamente no se gane bien, sino que sencillamente el sistema económico declinó, o sea, bajó al punto de que la moneda ya no vale lo mismo, no tiene el mismo valor. Muy cierto, muy bien. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a tomar la mano? Creo que no. Natalia Romero, ya te desmuteé. No se te escucha. Tienes como problemas de conexión, flaca. Habla. No, mamá, no se te escucha. Y eso que estás desmuteada. No sé qué es, muñeca. Intenta hablar, igual no te volví a mutear, ¿listo? Diego Aranda. Espere, muñeco. Listo. Profe, que creo que no estoy mal. Creo que en Venezuela los estudios son gratis. Todos, creo. Juan, frente al tema del comunismo en Venezuela, pues sencillamente se les daba todo, pues el estudio era más, había mayor facilidad. Carol, no estamos hablando por celular en clase. Entonces, eso es un tema obviamente latente y que hace que haya diferencia y que obviamente al llegar acá y tener que pagar por un estudio, pues es más fuerte. Igual en el tema de la bachillerato aquí en Colombia, pues es permitido y no tampoco tiene un valor, pero allá sí creo, si no estoy mal, el estudio en universidad sí era gratis. Entonces, Y creo que también la salud. la salud también. Entonces, esos beneficios se pierden y aquí son necesariamente, tiene que obtenerse. Juan. Profe, también cambia en el trabajo, pues porque un venezolano allá, entonces ellos no están acostumbrados a trabajar como aquí en Colombia. Por ejemplo, aquí en Sí, Colombia, digamos, mi papá, que es camionero, trabaja hasta 24 horas manejando, ellos no aguantan ni 8. Por sí, eso es eso es que cierto. nadie los contrata. Sí, eso es muy cierto. Y eso da el tema del comunismo real. Cuando a ti te dan todo y estás acostumbrado a recibir todo, pues ¿qué pasa? Pues tú no trabajas. Y aquí el venezolano tuvo que aprender a trabajar. Y a veces suele de ser de otros países, como hay personas de otros países que emigran y son hasta mejores trabajadores. Entonces, digamos, si hablamos de un afrodescendiente, una mano de obra excelente.
se le miden a todo, si me hago entender, pero el tema del venezolano sí tiende a pasar en eso, entonces su forma o su estilo de trabajo hace que sea diferente. Natalia Romero pregunta en el chat algo que me llamó la atención y es, profe, una pregunta, ¿es que la migración es de país en país o se puede de casa en casa? Claro, la migración puede ser local, de trasladarse de un lugar a otro. Recuerden que la migración es un momento en donde la persona forzadamente tiene que salir de ese lugar. Ejemplo, cuando no hablemos de migración, pero sí hablemos de cuando llega la guerrilla o las FARC a despojar a los finqueros o al campesino de su lugar, tienen que migrar hacia la ciudad. Sí, señora, eso hace parte de una migración. Son forzados a salir por la circunstancia de la violencia que hay en Colombia. Eso sí es real. ¿Listo? Entonces, sí hay esas circunstancias. Entonces, ahí estos antecedentes nos hacen hablar y frente a lo que la pregunta que hace Natalia, pues muestra cómo de una u otra manera se han visto dinámicas o circunstancias que han hecho que hayan cambios frente al tema de la migración. Ya les doy la palabra a los que están levantando la mano para yo poder terminar acá con esto. Y es que cualquier movimiento migratorio, obviamente, que habla desde el año 1850 hacia atrás, son considerados como migraciones premodernas. ¿Qué quiere decir? Que el tema de la migración siempre ha estado latente, ¿cierto? Antes también sucedía y se le llamaba pre a la modernidad. Ahora es posmodernidad. Ahora no hablamos de una premodernidad, sino posmodernidad. Y uno pensaría que el tema migratorio ha frenado, pero no, sigue latente. Dense en cuenta la problemática en Estados Unidos con México, cómo muchos migrantes han tenido que salir o se cierran las fronteras para no permitir que más personas entren a esos lugares. Entonces, eso es un tema también de control político, nacional o de Estado, de controlar que muchas personas lleguen por X o Y motivo. Andrea. Ya te desmuteé. Pero sí también siento que la parte de política del presidente, ¿no? O sea, que ellos duran más con el presidente, ¿no? ¿A qué te refieres con el tema de presidente? Por favor, abren cámaras. Que, por ejemplo, es que no estoy muy segura, pero a mí mi papá me comentó porque pues mi abuelito vive en Venezuela. Sí. Él me comentaba que en Venezuela dura más el presidente que en Colombia. Eso se llama posesionamiento presidencial o de candidatura. Sí, claro. Allá, si no estoy mal, duran 8 años. Aquí es como 8 el tema, aquí es de 4 y eso depende, eso es en cuanto a la forma de gobierno. Entonces allí el país decide, pues dura todo ese tiempo. Por eso Maduro todavía está allí y no ha podido ser revocado. Por eso Guaidó quería hacer un golpe de Estado y no pudo. Es un tema más militar, Andrea. Allá Venezuela tiene un poder militar fuerte y más que Rusia está con ellos. Un ejemplo. Entonces, eso es un y tema. Creo que también China, sin estimar. Sí, entonces son cosas que hacen que le dé fuerza allí. Dice Juan Manuel, profe, perdón, si no participo y no prendo la cámara porque es que mi mamá está enferma, ok, no hay problema. Listo, yo hablo por los demás también que están sin cámara. Igual, yo, una de dos, por eso digo como inicié, pido disculpas porque fue mi internet, no fue usted, no fueron ustedes, les envié para que tomaran apuntes porque la próxima clase vamos a seguir tomando apuntes y hablando del tema de migración para que tengan en cuenta esa situación. Wilmer, yo creo que tuvo la oportunidad de conocer el tema. El año pasado, ¿recuerdas, Wilmer, cuando vimos ese tema de migración? Entonces, ahí falta mucho por desglosar frente al tema de la migración, ¿listo? Juan Carlos, tú me preguntabas que si tomar apuntes. Sí, hijo, toma apuntes. Igual yo les envío las imágenes, no te preocupes por si te quedó algo pendiente, ¿vale, Juan Carlos? Habla. Profe, es que eso es lo mismo de lo que abrimos en Prezi. Sí, señor, es lo mismo, es lo mismo. Ah, bueno, profe, entonces no tomaba puntos porque yo copié lo que estaba en Prezi. Perfecto, listo. Preguntas, prefiero que me pregunten a que no me digan, sí, profe, yo entendí, porque es que veo caras de chisme, yo los conozco, algo que, ahí sí como dice su mamá, yo sé cuando ustedes están echando chisme, yo me los conozco. Hay unos que están atentos como otros que perdidos en el limbo.
¿Listo? Rápidamente llamo a lista para saber quiénes están de 8-3 en geografía. Me contestan, ¿todos están desmuteados? Venga, los desmuteo primero. Espere, los desmuteo primero más bien. Me contestan presente. Quien no me conteste presente, no puedo hacer nada. ¿Listo? Por favor, me contestan. Amado. Presente, profe. Aranda. Ay, ¿para qué me levantan las manos? Ya todos están desmuteados, Aranda. Natalia, profe, yo no estoy desmuteada, ¿no? Mami, es que salgo ¿qué? De tu computador. No, voy a desmutearos. Ay, Dios mío. Más grande que Inglaterra y casi tan grande como Costa Rica. Listo, ya están desmuteados todos. Los sigo desmuteando. Por favor, listo. Esto ¿Qué es pasó, un Aranda? país famoso por su carne, sus leyes Por liberales. favor. Ya, profe. ¿Listo? Aranda, ya te desmuteé. Sí, Ya, estás desmuteado. Y si no me contestan en el chat, presente. listo. Me contestan en el chat, Carlos. Yo estoy pendiente del chat cuando lo llame más bien. ¿Quién hace ruidos? Listo. Ayala. Presente. Benavides. Cafarzuza. Presente. Castiblanco, no. Cortés. Cortés, no vino. Cristancho. Gracias. Díaz. Jonathan Díaz. ¿Por el chat o por audio? Jonathan, ya. Ya, profe. Figueroa. Gracias. Gómez. Presente. Herrada. Presente. López Ángela. Presente. Machuca Andrés. Andrés Machuca. Andrés, no está. Macías. Navarrete. Juanma. Ya. Ospina no está. Pedraza. Brian. Me son testigos que estoy llamando a Brian y no contesta. Brian. Es Inglaterra más grande, Franklin. Pedraza no está. Me son testigos que Pedraza no está. Pedraza. Listo. Pérez. Presente. Pineda. Pisa. Natalia. Portela. Portela Daniel. Listo. Quintero Diego. Diego Quintero. Ay, Dios mío, están acá y no contestan. Diego Quintero. Diego. Ay, para darle un cocotazo. Reyes. Presente.
Robles, Camilo. Gracias. Rodríguez, Gloria. Rodríguez, Juan. Rojas, Carol. Presente. Romero, Natalia. Sáenz, Alejo. Gracias. Tatiana Zamboní. Sandoval, Lorena. Ciabato, Dani. Dani. Gracias. Nailian Suesca. Vanega Sangarita. Kalel. ¿Estabas levantando la mano, Alejo? ¿Estás desmuteado, Alejo? ¿No está Kalel? No lo veo. Vega, niño. Vega, tampoco. Velasco. Y Gabriela. Ok, listo, Gaby. Ay, véala. Listo. Ok. Natalia Pisa, háblame. Natalia. Señora. Ya te desmuteé. ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya. Sí. Profe, es que yo tenía una preguntita, lo de los muñecos que nosotros pagamos para la decoración del salón. Están Que hay allá. que Nos tiene la muchacha porque no las tengo yo. ¿Y qué vamos a hacer al fin con esos muñecos, profe? Yo creo que ya este año ya no volvemos al colegio. No. Mañana hablamos de eso en gestión, ¿vale? Vale, De acuerdo. Listo, chicos. Próxima clase continuamos con tema de migración. Me gustaría que me hablaran de un país actualmente que no sea Venezuela, que esté latente frente al tema de la migración y por qué. Colóquenlo allí como pregunta. No es tarea, sino pregunta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y la próxima clase les pregunto, ¿vale? Profe, ¿me lo puede volver a repetir? ¿Qué país actualmente está relacionado con el tema de migración y por qué? ¿Es un tema político, por tema cultural, por económico? ¿Listo? Anote, Ángela, porque si no se te olvida. Después están, tocaba que, ¿qué? Ay, no, Dios mío, ayúdame. Y Dios le va a contestar, ¿sí ve por no anotar? ¿Sí ve? ¿Listo? ¿Qué país actualmente está relacionado con el tema de migración y por qué? ¿Qué país actualmente está relacionado con el tema de migración y por qué? Franklin, señor. Pues era una preguntita, ¿usted ahorita en cultura religiosa va a revisar algo? Vamos a terminar de hacer encuadre y revisar el encuadre con la separata. Sí, señor. Listo. ¿Vale? Listo, chicos. Nos vemos entonces ahorita en cultura religiosa. Juiciosos. Gracias por su paciencia.